Vas a conocer la historia que transformó a un joven campesino de Sinaloa en el bandido más temido y respetado del México porfiriano. Cuando Jesús Malverde defendió a su padre de la injusticia, nunca imaginó que ese momento lo convertiría en el santo de los pobres. Compadre, si quieres saber cómo nació la leyenda del bandido más generoso de México, no te despegues de esta historia porque te va a erizar la piel conocer la verdad. Era 1895 y el sol del desierto sinaloense quemaba las tierras como si Dios mismo hubiera decidido castigar a los pobres. En la hacienda El Refugio, propiedad del hacendado más despiadado de toda la región, don Aurelio Mendoza y Villareal, los peones sudaban sangre bajo el látigo de los capataces. Las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes de maíz y frijol, mientras que los jacales de los campesinos se hundían en la miseria más absoluta. Don Aurelio, un hombre de 50 años con panza de pulque y corazón de piedra, se había enriquecido robando tierras a los indígenas yaquis y explotando a los campesinos como si fueran bestias. Su bigote engomado brillaba tanto como su crueldad, y sus ojos pequeños y porcinos reflejaban la codicia que lo había convertido en el amo y señor de medio Sinaloa. Los rurales, esos perros del gobierno porfiriano, lo protegían como si fuera el mismo Porfirio Díaz. En los jacales de adobe y techo de palma, las familias campesinas vivían hacinadas como animales. Los niños caminaban descalzos sobre la tierra calcinada, con los estómagos hinchados por el hambre y los ojos apagados por la desesperanza. Las mujeres, con sus rebozos raídos y sus manos agrietadas por el trabajo, rezaban cada noche para que sus hombres regresaran vivos de los campos. Entre estos campesinos vivía Jesús Juárez Mazo, un joven de 22 años que ya mostraba la fuerza de carácter que lo convertiría en leyenda. Su barba rala enmarcaba una mandíbula firme, y su bigote negro contrastaba con unos ojos que brillaban como brasas cuando la injusticia lo enfurecía. Llevaba siempre un crucifixo de plata colgado al pecho, herencia de su madre muerta, y un lenco negro al cuello que se movía como una bandera de rebeldía. Jesús vivía con su padre, don Silverio Juárez, un campesino de 60 años que había trabajado toda su vida en las tierras de don Aurelio. Don Silverio era un hombre honrado, de manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo bajo el sol implacable. Sus ojos azules, los mismos que había heredado su hijo, guardaban la sabiduría de quien había visto demasiado sufrimiento. La casa de los Juárez era un jacal de adobe con piso de tierra, donde el viento del desierto se colaba por las rendijas y el calor se volvía insoportable durante el día. Un crucifijo de madera colgaba de la pared principal, y sobre una mesa de madera tosca descansaba una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas que don Silverio encendía cada noche para pedir protección. Esa mañana de septiembre, cuando el sol apenas asomaba por las montañas de la Sierra Madre, don Silverio se preparaba para otra jornada en los campos de maíz. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la edad y el cansancio acumulado. Jesús lo observaba mientras se ponía su sombrero de palma desgastado y tomaba su machete. «Hijo», le dijo don Silverio con voz ronca, «hoy va a ser un día pesado. Don Aurelio anda muy enojado porque las lluvias se retrasaron y la cosecha no está como él quiere. Ten cuidado si te lo encuentras por ahí». Jesús apretó los puños. Había crecido viendo cómo don Aurelio trataba a los campesinos como esclavos, cómo los rurales golpeaban a cualquiera que se atreviera a protestar, cómo las mujeres lloraban cuando sus maridos no regresaban por haber faltado al respeto al patrón. Su sangre joven hervía cada vez que presenciaba una injusticia. «Papá, no entiendo cómo puede ser que un hombre tenga tanto y nosotros tan poco. Estas tierras eran de nuestros abuelos, y ahora tenemos que rogarle a este cabrón para que nos deje trabajar en lo que era nuestro». Don Silverio puso una mano en el hombro de su hijo. Sus ojos reflejaban años de resignación, pero también un orgullo silencioso por el carácter indomable del muchacho. «Mijo, así es como funciona el mundo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres, pues seguimos siendo pobres. Pero mientras tengamos fuerza para trabajar y fe para rezar, saldremos adelante». Jesús no estaba satisfecho con esa respuesta. Había algo en su interior que se rebelaba contra la injusticia, algo que lo empujaba a actuar cuando otros se resignaban. Esa fuerza interior, esa llama que no se apagaba, era lo que lo distinguía de los demás campesinos. Era el fuego que forjaría al bandido más temido y respetado de todo el noroeste mexicano. El sol subía despiadadamente cuando padre e hijo salieron del jacal.
El pueblo despertaba con el mismo dolor de siempre, niños llorando de hambre, mujeres cargando agua en cántaros de barro, hombres caminando hacia los campos con los hombros caídos por el peso de la miseria. Los campos de maíz se extendían como un mar verde bajo el sol abrasador. Don Silverio trabajaba junto a otros peones, cortando las mazorcas con movimientos mecánicos que hablaban de décadas de experiencia. El sudor empapaba su camisa blanca, y el polvo se pegaba a su rostro curtido formando surcos de barro. Jesús trabajaba en el campo contiguo, pero no podía concentrarse. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la casa grande de don Aurelio, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y jardines regados con el agua que faltaba en los jacales. La injusticia de esa imagen lo quemaba por dentro más que el sol del desierto. Cerca del mediodía, cuando el calor se volvía insoportable, don Silverio se dirigió hacia la noria para beber agua. Era un pozo profundo con una rueda de madera que los campesinos habían construido con sus propias manos. El agua era escasa, pero era todo lo que tenían para calmar la sed que los consumía. Don Aurelio apareció montado en su caballo negro, acompañado de 3 rurales armados con rifles y pistolas. Su figura se recortaba contra el cielo como una sombra siniestra. Los rurales eran hombres curtidos por la violencia, con bigotes espesos y miradas crueles que habían aprendido a disfrutar el miedo ajeno. «Oye, pinche viejo», gritó don Aurelio desde su caballo. ¿Quién te dio permiso para dejar el trabajo? La cosecha no va a recogerse sola, y yo no te pago para que andes de holgazán. Don Silverio se quitó el sombrero con respeto, como había hecho toda su vida. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la humillación de tener que soportar los gritos de ese hombre que había robado las tierras de sus antepasados. «Patrón, disculpe usted, pero es que el calor está muy fuerte y necesitaba un poco de agua. Ya me voy a regresar al trabajo». Don Aurelio se bajó del caballo con movimientos torpes, su panza cervecera moviéndose como un costal de maíz. Sus ojos pequeños brillaban con la crueldad de quien había aprendido a ejercer el poder sin límites. «¿Agua? ¿Tú crees que estás en un hotel, pinche indio mugroso? Aquí se viene a trabajar, no a estar bebiendo agua como si fueras un señorito. A ver, muchachos», les dijo a los rurales, «enséñenle a este viejo cómo se respeta al patrón». Los rurales se acercaron con sonrisas sádicas. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, agarró a don Silverio por la camisa y lo empujó contra la noria. «¿Sabes qué, abuelo? Parece que se te olvidó tu lugar. Aquí el único que puede beber agua cuando se le antoje es el patrón. Los pinches peones tienen que aguantarse». Don Silverio no opuso resistencia. A los 60 años, había aprendido que la violencia de los poderosos era como una tormenta, había que soportarla y esperar a que pasara. Pero sus ojos azules, los mismos que había heredado su hijo, mantenían una dignidad que ningún golpe podía quebrar. El rurale de la cicatriz lo abofeteó con fuerza. El sonido seco del golpe resonó en el aire caliente como un trueno. Don Silverio tambaleó pero no cayó. Su sombrero rodó por el suelo levantando una pequeña nube de polvo. «¡Papá!». El grito desgarrador de Jesús cortó el aire como un machete. El joven había visto toda la escena desde el campo contiguo, y algo se rompió dentro de él. No era solo rabia lo que sentía, era algo más profundo, más primitivo. Era la indignación de ver humillado al hombre que lo había criado, al hombre que había trabajado toda su vida para que pudieran comer. Jesús corrió hacia la noria con el machete en la mano, los ojos encendidos por una furia que jamás había sentido. Su lenco negro ondeaba como una bandera de guerra, y el crucifixo de plata golpeaba contra su pecho con cada zancada. «Suelte a mi padre, cabrón», gritó con una voz que no reconocía como suya. Los rurales se voltearon sorprendidos. No estaban acostumbrados a que los campesinos les gritaran, mucho menos a que los enfrentaran con un arma en la mano. El de la cicatriz soltó una carcajada cruel. «Miren nada más, muchachos. Parece que el cachorro quiere defender al perro viejo. ¿Qué vas a hacer, escuincle? ¿Nos vas a cortar el maíz?». Don Aurelio observaba la escena con una sonrisa perversa. Le gustaba ver cómo los campesinos se humillaban tratando de defender a sus seres queridos. Era un espectáculo que alimentaba su sadismo. «Déjalo que se acerque,
ordenó don Aurelio. Quiero ver qué tan valiente es el hijo del viejo. Jesús se plantó frente a los rurales con el machete en alto. Su corazón latía como un tambor de guerra, y sus manos no temblaban a pesar del miedo que sentía. Había algo en su interior que era más fuerte que el terror, algo que lo empujaba a actuar cuando otros se resignaban. Le dije que soltara a mi padre. Mi papá es un hombre honrado que ha trabajado toda su vida en estas tierras. No tiene por qué soportar sus golpes. El silencio se extendió como una manta pesada. Los otros campesinos habían dejado de trabajar y observaban la escena con una mezcla de admiración y terror. Sabían que Jesús acababa de firmar su sentencia de muerte, pero también sabían que alguien tenía que plantar cara a la injusticia. El rurale de la cicatriz desenfundó su pistola con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica. El metal brilló bajo el sol como una promesa de muerte. Sus compañeros hicieron lo mismo, formando un semicírculo alrededor de Jesús y don Silverio. «Muchacho pendejo», dijo el rurale con voz burlona. «¿Crees que con ese machete oxidado vas a poder contra 3 pistolas? Mejor bájale a tu desmadre y pídele perdón al patrón. A lo mejor y se apiada de ti». Jesús no bajó el machete. Sus ojos azules se habían endurecido como el acero, y su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se marcaban bajo la piel. El crucifixo de plata se balanceaba sobre su pecho como un péndulo que marcaba los segundos que faltaban para la tragedia. «No le voy a pedir perdón a nadie», respondió con voz firme. «Mi padre no ha hecho nada malo. Ustedes son los que están mal, tratando a la gente como si fuera ganado». Don Aurelio se acercó con pasos lentos, saboreando el momento. Su sonrisa cruel se había ensanchado hasta convertirse en una mueca diabólica. Este era el tipo de espectáculo que más disfrutaba, ver cómo los campesinos se quebraban ante su poder. «¿Sabes qué, muchacho? Me gustas. Tienes agallas, aunque seas un pendejo. Te voy a dar una oportunidad. Arrodíllate, pídeme perdón por faltarme al respeto, y solo te voy a dar una golpiza. Si no, bueno, aquí hay muchos cuervos que andan con hambre». Los campesinos observaban desde lejos, inmóviles como estatuas de sal. Querían ayudar, pero sabían que cualquier movimiento significaría la muerte para ellos y sus familias. La opresión del sistema porfiriano había quebrado tantos espíritus que ya pocos se atrevían a resistir. Don Silverio, con sangre corriendo por la comisura de los labios, se acercó a su hijo. Sus manos callosas temblaban cuando puso una sobre el brazo de Jesús. «Hijo, por favor, haz lo que te pide el patrón. No vale la pena que mueras por un viejo como yo». Jesús volteó a ver a su padre. En esos ojos azules había lágrimas que no eran de dolor físico, sino de dolor del alma. Era el llanto de un hombre que había pasado toda su vida soportando humillaciones, de un padre que veía como el mundo que le dejaría a su hijo era aún más cruel que el que él había conocido. «No, papá. Ya me cansé de que nos traten como perros. Alguien tiene que decir, hasta aquí». En ese momento, Jesús Juárez Mazo tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No era solo valentía lo que lo movía, era algo más profundo. Era la certeza de que la dignidad del hombre no se puede vender, de que hay momentos en la vida donde uno tiene que elegir entre vivir de rodillas o morir de pie. El rurale de la cicatriz se impacientó. Había visto muchos campesinos valientes que al final terminaban suplicando piedad. Este muchacho no sería diferente. «Ya me cansé de este teatro. Muchacho, te voy a contar hasta 3. O te arrodillas o te vuelo la cabeza». 1. Jesús cerró los ojos un segundo y sintió la presencia de su madre muerta. Era como si una fuerza sobrenatural lo invadiera, como si todos los antepasados que habían sufrido bajo el yugo de los poderosos le dieran fuerzas para resistir. 2. El viento del desierto movió el lenco negro de Jesús como si fuera una bandera. Los campesinos contenían la respiración. Hasta los pájaros habían dejado de cantar, como si la naturaleza misma esperara el desenlace de esta confrontación. 3. El rurale apretó el gatillo, pero Jesús ya se había movido. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, se lanzó hacia adelante esquivando la bala por centímetros. El machete cortó el aire con un silbido mortal y se hundió en el pecho del rurale, que cayó al suelo con los ojos abiertos por la sorpresa.
Los otros dos rurales dispararon casi al mismo tiempo. Una bala rozó el brazo de Jesús, pero el joven ya estaba rodando por el suelo, protegido por la noria. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido, y sus sentidos se habían agudizado hasta límites sobrehumanos. Don Aurelio gritaba órdenes mientras corría hacia su caballo. Su arrogancia se había convertido en pánico al ver cómo un simple campesino había matado a uno de sus hombres. Los rurales restantes buscaban cobertura detrás de unos costales de maíz, disparando sin apuntar bien. Jesús se incorporó con el machete ensangrentado en la mano. Ya no era el mismo joven que había despertado esa mañana. La violencia había despertado algo primitivo en él, algo que había estado dormido pero que ahora rugía como un jaguar. Era el nacimiento del bandido más temido de Sinaloa. Con un movimiento rápido, tomó la pistola del rurale muerto y disparó contra sus compañeros. No era un tirador experimentado, pero la rabia le daba precisión. Uno de los rurales gritó y cayó agarrándose el hombro. El otro salió corriendo hacia los caballos, abandonando la pelea. Don Aurelio logró montar su caballo negro y se alejó al galope, gritando amenazas que el viento se llevaba. Sus palabras resonaron en el desierto como una maldición. «Te voy a encontrar, pinche campesino. Te voy a colgar de los huevos. Esto no se va a quedar así». Jesús se quedó de pie en medio del campo, con el machete en una mano y la pistola en la otra. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre, y sus ojos azules brillaban con una luz que no había estado ahí antes. Los campesinos se acercaron lentamente, como si estuvieran viendo un milagro. Don Silverio abrazó a su hijo con fuerza, pero ya sabía que todo había cambiado. Su muchacho ya no era un campesino común y corriente. Se había convertido en algo más peligroso y más poderoso. Se había convertido en un símbolo de resistencia. «Hijo», le susurró al oído, «ya no hay vuelta atrás. Te van a buscar hasta debajo de las piedras». Jesús asintió sin decir nada. Sabía que su vida como campesino había terminado. Ahora tendría que convertirse en lo que don Aurelio y sus rurales habían creado, un criminal. Pero sería un criminal con una causa, un bandido que robaría a los ricos para dárselo a los pobres. La noticia del enfrentamiento se extendió por todo Sinaloa como pólvora encendida. En las cantinas de los pueblos, los hombres hablaban en voz baja sobre el muchacho que había matado a un rurale y había hecho correr al hacendado más poderoso de la región. En los jacales, las mujeres rezaban por Jesús Juárez Mazo, el hijo del campesino que había plantado cara a la injusticia. 3 días después del enfrentamiento, cuando el sol apenas despuntaba por las montañas, una partida de rurales llegó al jacal de los Juárez. Venían comandados por el capitán Evaristo Madrigal, un hombre cruel que había hecho carrera torturando campesinos y sirviendo a los hacendados. Sus bigotes grises enmarcaban una boca que solo sabía escupir órdenes y amenazas. «Abraham, cabrones. Venimos por el asesino». Don Silverio abrió la puerta de su jacal con manos temblorosas. Sabía que ese momento llegaría, pero había rezado para que su hijo tuviera tiempo de huir. Jesús había pasado 3 días preparándose para este momento, limpiando las armas que había tomado de los rurales muertos y despidiéndose silenciosamente de la vida que conocía. «¿Dónde está tu hijo, pinche viejo?», preguntó el capitán Madrigal mientras sus hombres registraban el jacal. «No sé de qué me habla, capitán. Mi hijo está trabajando en los campos, como siempre». El capitán Madrigal se acercó a don Silverio con una sonrisa sádica. Había interrogado a cientos de campesinos, y sabía exactamente cómo quebrar su resistencia. Sus métodos eran brutales, pero efectivos. «¿Sabes qué, abuelo? No me gusta que me tomen por pendejo. Tu hijo mató a uno de mis hombres y hirió a otro. Eso se paga con sangre. Así que me vas a decir dónde está, o te voy a arrancar la información a cuerazos». Don Silverio mantuvo la mirada firme. Sus ojos azules reflejaban la misma dignidad que había heredado su hijo. No iba a traicionar a Jesús, aunque le costara la vida. «Mi hijo no es ningún asesino. Él solo defendió a su padre de los golpes. Si eso es un crimen, entonces la justicia está podrida». El capitán Madrigal le dio una bofetada que hizo que el viejo se tambaleara. Los rurales se rieron con crueldad, como hienas que huelen sangre fresca.
Aquí la única justicia somos nosotros, pinche viejo. Y la justicia dice que tu hijo es un asesino que tiene que pagar. En ese momento, Jesús apareció en la puerta del jacal. Había estado esperando en las montañas, pero cuando vio llegar a los rurales supo que no podía permitir que lastimaran a su padre. Su figura se recortaba contra la luz del amanecer como una aparición divina. Aquí estoy, capitán. Déjelo en paz. El asunto es conmigo. Los rurales se voltearon sorprendidos. Jesús había cambiado en esos 3 días. Ya no era el campesino asustado que había defendido a su padre. Ahora llevaba 2 pistolas en el cinturón, un rifle terciado en el pecho y una mirada que helaba la sangre. Su lenco negro ondeaba como una bandera de guerra. El capitán Madrigal sonrió con satisfacción. Había capturado criminales mucho más peligrosos que este muchacho. Le gustaba ver cómo los fugitivos se entregaban para proteger a sus familias. Era una debilidad que siempre podía explotar. Vaya, vaya. Miren quién decidió aparecer. El famoso asesino de rurales. ¿Vienes a entregarte, muchacho? Jesús se acercó con pasos lentos, calculando la distancia entre él y los rurales. Había aprendido a disparar practicando con latas en las montañas, y había descubierto que tenía una puntería natural. Sus manos ya no temblaban cuando empuñaba las armas. Vengo a decirle que deje en paz a mi padre. Él no tiene nada que ver con esto. Si me quiere, aquí estoy. El capitán Madrigal desenfundó su pistola con un movimiento que pretendía ser intimidante. Sus hombres hicieron lo mismo, formando un semicírculo alrededor de Jesús. Eran 5 contra 1, pero algo en la mirada del muchacho los hacía sentir incómodos. Te voy a dar una oportunidad, escuincle. Te rindes ahora, y solo te voy a dar una golpiza antes de llevarte a la cárcel. Si no. Bueno, aquí hay muchos cuervos que andan con hambre. Jesús tocó el crucifijo de plata que colgaba de su pecho. Sintió la presencia de su madre muerta, guiándolo en este momento crucial. Una calma extraña lo invadió, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Capitán, usted y sus hombres son los criminales. Ustedes son los que roban, los que matan, los que torturan. Yo solo defendí a mi padre, que es un hombre honrado. El capitán Madrigal se cansó de la conversación. Había venido a arrestar a un asesino, no a escuchar sermones de un campesino alzado. Sus órdenes eran claras: traer a Jesús Juárez Mazo vivo o muerto. Ya me cansé de tu desmadre. Muchachos, mátenlo. Los rurales dispararon casi al mismo tiempo, pero Jesús ya se había movido. Con una agilidad que parecía sobrenatural, rodó hacia un lado mientras desenfundaba sus pistolas. Las balas silbaron sobre su cabeza, y el aire se llenó del humo acre de la pólvora. El primer disparo de Jesús alcanzó a un rurale en el pecho. El hombre cayó como un costal de maíz, con los ojos abiertos por la sorpresa. El segundo disparo hirió a otro en el brazo, haciéndolo gritar de dolor. El capitán Madrigal no podía creer lo que veía. Este muchacho disparaba como si hubiera nacido con pistolas en las manos. Su puntería era letal, y sus movimientos eran fluidos como los de un bailarín mortal. «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!», gritaba el capitán mientras buscaba cobertura detrás de un caballo. Jesús se había parapetado detrás de la noria, usando la estructura de madera como escudo. Las balas se incrustaban en la madera con ruidos secos, pero él esperaba pacientemente el momento adecuado para contraatacar. Con un movimiento rápido, se incorporó y disparó 2 veces más. Un rurale cayó agarrándose el estómago, y otro salió corriendo hacia los caballos. El capitán Madrigal se había quedado prácticamente solo. «¡Eres un demonio!», gritó el capitán. Los demonios no pueden matar a los servidores de la ley. Jesús salió de su escondite con las pistolas humeantes en las manos. Su camisa blanca estaba salpicada de sangre y tierra, pero sus ojos azules brillaban con una luz que no era de este mundo. Ya no era Jesús Juárez Mazo, el campesino. Se había convertido en Jesús Malverde, el bandido. «Capitán, usted y sus hombres vinieron a mi casa a lastimar a mi padre. No soy yo el demonio. Ustedes son los que han convertido este mundo en un infierno para los pobres». El capitán Madrigal levantó las manos en señal de rendición.
Sus bigotes grises temblaban de miedo, y sus ojos reflejaban el terror de quien se sabe derrotado. «Está bien, muchacho. Me rindo. No me mates. Tengo familia». Jesús lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. Este hombre había torturado a cientos de campesinos, había separado familias, había sembrado el terror en nombre de la ley. Pero ahora suplicaba piedad como cualquier cobarde. ¿Familia? ¿Y todas las familias que usted ha destruido? ¿Y todos los padres que han llorado por sus hijos muertos por sus balas? El capitán Madrigal se puso de rodillas sobre la tierra caliente. Sus manos temblaban mientras se quitaba el sombrero, dejando ver una calva sudorosa. «Por favor, muchacho. Yo solo seguía órdenes. Yo no inventé las leyes». Jesús apuntó su pistola a la cabeza del capitán. Su dedo estaba en el gatillo, y una parte de él quería jalar. Este hombre representaba todo lo que estaba mal en el mundo. Matarlo sería hacer justicia. Pero entonces vio a su padre, de pie junto al jacal, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Silverio negaba con la cabeza, suplicándole silenciosamente que no se convirtiera en un asesino a sangre fría. Jesús bajó la pistola lentamente. Su respiración era agitada, y el sudor le corría por la cara como un río salado. «Lárguese, capitán. Lárguese y no vuelva por aquí. Pero si vuelve a lastimar a algún campesino, si vuelve a torturar a algún inocente, lo voy a encontrar. Y la próxima vez no voy a ser tan compasivo». El capitán Madrigal se levantó con movimientos torpes y corrió hacia su caballo. Antes de montar, se volteó hacia Jesús con una mezcla de miedo y odio. «Esto no se va a quedar así, muchacho. Te vamos a perseguir hasta el fin del mundo. Eres un criminal, y los criminales siempre terminan colgados». Jesús lo vio alejarse al galope, levantando una nube de polvo que se perdía en el horizonte. Sabía que el capitán tenía razón. Su vida como campesino había terminado. Ahora era un fugitivo, un hombre marcado que tendría que vivir en las montañas. Don Silverio se acercó a su hijo con pasos lentos. Sus ojos azules estaban llenos de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Había visto nacer a un héroe, pero también había perdido a su hijo. «Mijo, ya no puedes quedarte aquí. Te van a venir a buscar con todo el ejército. Tienes que irte a las montañas». Jesús abrazó a su padre con fuerza, sabiendo que podría ser la última vez. El viejo olía a sudor y tierra, a trabajo honrado y sacrificio. Era el aroma de su infancia, el aroma de un mundo que ya no existía para él. «Papá, no se preocupe por mí. Voy a estar bien. Pero usted también tiene que irse del pueblo. Don Aurelio va a querer vengarse, y lo va a hacer lastimándolo a usted». Don Silverio negó con la cabeza. Sus raíces estaban demasiado profundas en esa tierra como para arrancarlas ahora. «Hijo, yo ya soy muy viejo para andar huyendo. Aquí nací y aquí me voy a morir. Pero tú tienes que vivir. Tienes que vivir para contarle al mundo lo que pasa aquí». Los campesinos se habían acercado en silencio, formando un círculo alrededor de Jesús. En sus ojos había una mezcla de admiración y esperanza. Por primera vez en sus vidas, habían visto a alguien plantar cara a la injusticia y salir victorioso. «Don Jesús», dijo una mujer mayor, con el rebozo sucio y los ojos brillantes, «usted hizo lo que todos queríamos hacer. Usted defendió a su padre como un hombre de honor». Jesús se volteó hacia la mujer y después hacia los demás campesinos. Vio en sus rostros curtidos por el sol y la miseria la misma resignación que había visto en los ojos de su padre. Pero también vio algo más, una chispa de esperanza que no había estado ahí antes. «Compadres, yo no soy ningún héroe. Solo soy un hijo que defendió a su padre. Pero si ustedes quieren, si ustedes me apoyan, puedo convertirme en algo más. Puedo ser la voz de los que no tienen voz». Un hombre joven, con las manos callosas y el sombrero en la mano, se acercó un paso. «Don Jesús, nosotros sabemos que usted es un hombre bueno. Si usted quiere luchar contra los patrones, nosotros lo vamos a apoyar. Ya estamos cansados de que nos traten como animales». Jesús sintió como algo se transformaba en su interior. Ya no era solo un fugitivo que huía de la justicia. Se había convertido en algo más grande,
más poderoso. Se había convertido en un símbolo de resistencia para todos los oprimidos de Sinaloa. Está bien, compadres. Pero si van a apoyarme, tienen que entender que esto no va a ser fácil. Los ricos y los rurales nos van a perseguir como perros. Algunos de nosotros vamos a morir. Pero si luchamos juntos, si no nos rendimos, podemos cambiar las cosas. Los campesinos asintieron con determinación. Habían encontrado a su líder, al hombre que los guiaría en la lucha contra la opresión. Jesús Juárez Mazo había muerto ese día, y había nacido Jesús Malverde, el bandido generoso que robaría a los ricos para dárselo a los pobres. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Jesús se preparó para partir. Había recogido las armas de los rurales muertos, y algunos campesinos le habían dado provisiones para el camino. Su lenco negro ondeaba como una bandera, y el crucifixo de plata brillaba sobre su pecho. «Papá», le dijo a don Silverio, «cuando vuelva, las cosas van a ser diferentes. Los ricos van a tener que respetar a los pobres. Los campesinos van a poder trabajar su tierra sin miedo. Se lo prometo». Don Silverio puso una mano sobre la cabeza de su hijo, como había hecho cuando era niño. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas que no quería derramar. «Hijo, que Dios te bendiga y te proteja. Que la Virgen de Guadalupe te cuide en las montañas. Y que tu madre, que esté en el cielo, te dé fuerzas para seguir adelante». Jesús montó en el caballo negro que había pertenecido a don Aurelio, una ironía que no pasó desapercibida para los campesinos. El animal relinchó nerviosamente, como si supiera que su nuevo dueño estaba destinado a la leyenda. Mientras se alejaba hacia las montañas de la Sierra Madre, Jesús se volteó una última vez para ver a su padre. El viejo se había quedado de pie junto al jacal, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el horizonte. Era la imagen de un hombre que había perdido a su hijo, pero había ganado un héroe. Las montañas lo recibieron con brazos de piedra y silencio. Jesús Malverde había comenzado su carrera como bandido, pero en su corazón sabía que era algo más que eso. Era la esperanza de los pobres, la pesadilla de los ricos, el santo de los desesperados. El viento del desierto llevaba su nombre por todos los rincones de Sinaloa, y las mujeres en los jacales ya rezaban por él como si fuera un santo. Jesús Malverde, el bandido generoso, había nacido de la injusticia y se había forjado en la lucha. Su leyenda apenas comenzaba, pero ya era imparable. 3 meses después, los campesinos de la región despertaron para encontrar costales de maíz y frijol en las puertas de sus jacales. Nadie sabía de dónde venían, pero todos sabían quién los había puesto ahí. Jesús Malverde había cumplido su promesa, robar a los ricos para dárselo a los pobres. Su nombre se había convertido en leyenda, y su corazón seguía siendo el de un hijo que defendió a su padre. Compadre, haz clic en el video que te aparece aquí al lado porque cada semana te traigo historias nuevas de Jesús Malverde que te van a poner los pelos de punta. Dale like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal porque aquí conoces las historias más chingonas del santo de los pobres.